El profesor Marco Martos ha tenido un percance, no va a poder asistir, se disculpa con nosotros, de forma que, nos vamos a autopresentar. En realidad voy a presentar yo a mis colegas y va a empezar la profesora Martina Binatea, de la Universidad del Pacífico. Gracias, Ángel. Mi comunicación se titula Todo el purgatorio sobre sus hombros, María Bautista y la expiación de las almas. Me propongo presentar una parte de la biografía de la venerable María Bautista, monja del convento de la Santa Fe de Toledo, quien, de acuerdo con el manuscrito sobre su vida, tuvo visiones purgatoriales. La información sobre el tema la he obtenido del manuscrito fechado en 1664 que poseen las comendadoras de Santiago en Toledo, España, y que gracias a la gentileza y confianza depositadas en mí por la madre María Lucía Girón González, abadesa del convento, pude transcribir. Debo precisar que las vidas de monjas fueron obras escritas dentro del convento, que a la sazón era el espacio privilegiado para la escritura femenina, y fueron concebidas como discursos edificantes. La biografía de María Bautista recoge la estructura básica de este tipo de discurso, y al construir un relato ejemplificador se erige como modelo de santidad, cuya finalidad última es desarrollar el paradigma de la esposa de Cristo. Los textos que recogen las vidas de monjas presentan una estructura común: el lugar de nacimiento, la historia de sus ancestros, que siempre fueron cristianos viejos, la visión que las vincula con una suerte de predestinación divina, la temprana vocación y su lucha por alcanzarla, la profesión de fe, la historia del convento, los santos a los que son devotas, las penitencias corporales, las señales que Dios les envía para que se sientan elegidas, los milagros obrados que van configurando su santidad, y la muerte, precisamente, en olor de santidad. De este modo, la vida completa se convierte en una respuesta continua al llamado divino. La historia de la venerable Madre María Bautista tiene 10 partes, pero me centraré en el penúltimo apartado, es decir, el vinculado con las visiones purgatoriales de María Bautista, y a partir de la información que el texto ofrece, determinaré la idea de purgatorio implícita en el texto. En primer lugar, conviene conocer el significado de purgatorio. El Diccionario de la Real Academia Española define purgatorio, de latín purgare, limpiar, purificar, de acuerdo con la doctrina católica, como un estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere del siguiente modo al purgatorio: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Cierro la cita. Si bien es cierto que, sobre todo a partir de la Comedia de Dante, también se le considera un lugar, no un estado, como también lo dijo Jacqueline Risset, no un lugar y no un estado de castigo temporal, para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones, los concilios de León en 1274, de Florencia en 1304 y de Trento en 1580 sentaron las bases doctrinales del purgatorio, pero jamás realizaron una descripción de su geografía o de los tormentos que sufrirían los purgantes. Como un marco referencial mayor, debo precisar que la espiritualidad de los siglos de oro fue intensa, exacerbada, llena de relatos de apariciones de almas, y son muchas, quizá demasiadas, las hagiografías, las vidas de monjas y religiosos que contienen visiones de las ánimas del purgatorio, que piden oración para llegar a la gloria divina y que informan cuando la alcanzan. Tal proliferación fue la responsable de que se pusieran esas experiencias en tela de juicio y que pasaran por rigurosos exámenes inquisitoriales. Es más,
los teólogos modernos advierten que los mencionados relatos debieran pasar por examen riguroso no solo del teólogo, sino también del historiador y del crítico textual. También resulta importante señalar que el hecho de haber tenido visiones de este tipo resultaba un obstáculo para los procesos de beatificación o canonización. Veamos el purgatorio según la Madre María Bautista. El purgatorio como lugar de purificación. La noción de purgatorio como lugar de purificación es la que está presente en el texto que narra la vida de María Bautista. Como muchas de las místicas, María Bautista tuvo visiones purgatoriales que describen el proceso purgativo en términos alquímicos. Las almas se purificaban en el fuego que como crisol separaba las impurezas y podía ascender al cielo como oro purísimo. Tal descripción del proceso halla su antecedente en dos importantes textos. El Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, quien asegura que el amor divino, a manera de rayos y fulguraciones ígneas, purifica el alma, aniquila las impurezas para poder permanecer toda en Dios, sin nada propio en sí misma, ya que la purificación del alma consiste precisamente en la privación de nosotros en nosotros. Y, ciertamente, la Comedia de Dante, que formaba parte del imaginario colectivo y donde las llamas en las que se purifican las ánimas están relacionadas con el séptimo círculo del purgatorio, el círculo de los lujuriosos, que arden en un gran incendio. Probablemente la lujuria era uno de los pecados que mayor censura social tenía, de ahí que las místicas aseguraran ver a las ánimas envueltas en llamas. Veamos qué dice María Bautista al respecto. Les han pasado unos textos de mano para poder seguir la lectura. El primer texto, el folio 47, dice: ponderaba en una ocasión a cierta amiga espiritual cuánto en la otra vida se adelgazaban las culpas y merecimientos, y a este propósito dijo que estando una noche recogida en su celda, olvidada de cierto hombre que ya era difunto, apareció la sierva de Dios por una pared que parece se había abierto para que saliese con tan horribles y espantosas llamas que, sintiendo en el rostro el fuego que despedían y afligiéndole el corazón verle de aquella suerte, se levantó huyendo y, reparando en que Dios quería le viese, le llevaría a cualquier lugar que mudase, volvió a sentarse, proponiendo encomendarle a Dios de allí en adelante con todo cuidado. Veamos ahora el purgatorio como lugar de tránsito. Habitualmente, en los relatos de las visionarias, las ánimas se presentan en su forma terrenal reconocible, por el cuerpo o por la vestimenta, pero con un cuerpo inmaterial, ya que, según se creía, las ánimas del purgatorio se mantenían ligadas a su cuerpo terrenal de una manera misteriosa, y luego de la purgación del alma y el cuerpo se unían en una plena realización al momento de la resurrección. Veamos qué dice María Bautista al respecto en el texto, o en los textos 2, el número 2. Folio 47. Y decía la sierva de Dios que aunque la monja entró a su cama, no había bulto, como era espíritu. En el folio 52. Murió otra persona seglar, y estando una noche en su celda, vio un hombre en el mismo traje que cuando vivía, y por esta razón se asustó la sierva de Dios más que otras veces, porque aquella hora, hombre y en su celda, fue para ella de grande admiración, hasta tanto que habló para que le conociese y con esto rogase a Dios por su alma que estaba en el purgatorio. Y un último texto, en el folio 59, vio que en el purgatorio penaba el alma de un arzobispo que pidió oración para alivio de su tormento y fatiga a esta sierva de Dios. Y según buen discurso se halla que este arzobispo fue el que, siendo inquisidor, examinó su espíritu, que no solo dio por bueno en vida, pero aún después de muerto, que luego que expiró se apareció a la sierva de Dios, María Bautista. Es decir, su propio inquisidor se le apareció para que rogase por él. El purgatorio como conexión vital y de intercambios sociales. Desde siempre existe una suerte de conexión vital con el mundo de los muertos, que a partir del medioevo se liga al purgatorio. Es en esa época cuando se producen intercambios sociales, es decir, un conjunto de actos, mortificaciones, oraciones, ayunos, misas, legados testamentarios y hasta compra de indulgencias, realizados con la finalidad de disminuir la estadía en el recinto. Gracias. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que se debe orar por los difuntos, una práctica de la que ya habla la Escritura. Cito: por eso
mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Cierro la cita. Así, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. En el folio 54, María Bautista dice, es el texto número 3. Estando un día en el coro, recogida con los brazos cruzados y el rostro cubierto, llegó el alma de un sacerdote y haciéndola con fuerza de los brazos, la hizo atenta para que oyese la voz con que le dijo: Madre María Bautista, encomendadme a Dios. Conociólo muy bien y cuidaría de hacer lo que pedía. Por otro lado, también está presente la idea de que es posible la intervención de los vivos en el mundo de los muertos mediante la oración. Es más, en el caso que nos ocupa, María Bautista es salvada de la muerte por Dios al escuchar las oraciones de la comunidad a la que la monja pertenecía, pues la necesitaban para seguir salvando a las almas del purgatorio. Leo el texto 4. De más de 54 años sería la Madre María Bautista cuando Dios fue servido de darle una enfermedad tan rigurosa que estuvo 3 días sin pasar sustancia ni agua, y la comunidad, con tan sumo desconsuelo que no cesaba de clamar a Dios le prestase aquel sujeto por más dilatado tiempo, obligando a su misericordia con oraciones y lágrimas, y su divina majestad fue tan piadoso como siempre, mejorando la sierva que tanto amaba y quería que fuese instrumento en quien resonasen las obras de su grandeza. Y después decía: oh, ¿quién tuviera ya pasado aquel trance tan riguroso que me puso aquella enfermedad y en que padecí la agonía de la muerte, sin ver otra cosa en aquellos 3 días que una lucecita escasa y por ella muchas personas eclesiásticas que pedían a Dios mi salud y miren para qué? Significando en esto lo que sería que Dios no la sacase de tierra ajena, que era lo que más deseaba para gozar fuera de ella el premio de su virtud en el cielo, a que no quiso Dios llevarla tan presto como ella quisiera, como el que sabía cuánto convenía su servicio que viniese para alabanza y gloria de su nombre, consolando vivos y aliviando las penas que los difuntos padecían en el purgatorio, también publicando los que saliendo de él iban al cielo. La venerable María Bautista ofreció sus sufrimientos para aliviar las penas de las ánimas del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica resalta la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Por ello se habla de los 3 estados de la Iglesia. Cito: hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Cierro la cita. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina en la tierra con los muertos no se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Veamos lo que dice María Bautista al respecto en el texto número 5. Con el dolor que consideraba las penas de estas almas benditas, llevaba con mayor paciencia y más gusto lo de tantas enfermedades como padecía. Una fue la de los ebanillos en la cabeza, que decía la tenían tan atormentada que se puso en cura, y llegando a abrírselos el cirujano, y viendo con justa razón se quejaba la sierva de Dios, desmayó tanto el hombre que la volvió en sí con grandísimo valor, diciendo ejecutase sin duelo la cura, sin reparar en el dolor que lo obligaba a quejarse, que no importaba nada respecto del que sentía con aquellos enemigos. Claro está que por mano ajena sufriría aquel rigor, quien por otra sufrió un 50 de azotes en que no se olvidaría de las ánimas del purgatorio para aplicar parte del merecimiento por ellas, y aliviándolas de la pena, aliviar la que sentía en sí, pues decía que algunos días parecía traer todo el purgatorio sobre sus hombros, y bien lo mostraba en su llanto. Las místicas como canales celestiales.
Algunas religiosas, como María Bautista, estaban dotadas de facultades para comunicarse con las ánimas y eran buscadas para que sirvieran de canales celestiales, para conocer la suerte que habían corrido las personas por las cuales estaban preocupadas. Así, en el texto sexto tenemos: estando en el coro, sin acordarse de una religiosa por haber algunos años que había muerto, llegó a la sierva de Dios y la dijo que cómo la tenía tan olvidada. Es tradición muy asentada de unas en otras que, pidiendo nuestra Madre María Bautista a Dios que no se condenase a alguna de las personas que muriesen en esa casa, se lo concedió así, y bien se va verificando, pues unas se le aparecen en el purgatorio y otras dándole cuenta de que están en el cielo, como sucedió a una que, siendo de rematada capacidad y no habiendo precedido en ella enfermedad ni accidente, amaneció muerta, y la comunidad, afligida y medrosa, considerando su mal discurso y la muerte repentina. Pero la sierva de Dios, volviendo por su opinión, quitó todas las dudas, asegurándolas que estaba en toda la dicha que se podía desear, que es gozar a Dios en el cielo. Y a persona de su confianza declaró que, como aquella religiosa había ejercitado la caridad como si fuera más advertida y cuerda de que ella no tenía culpa porque Dios no le había dado más talento, así Dios le había pedido cuenta conforme los que tenía, y que la caridad había obligado a su misericordia para que la perdonase las culpas que ella pudo conocer y no las enmendó. Finalmente, estando la sierva de Dios una noche de verano en la escalera de su celda, de donde no casi se apartaba por hallar allí todo el abrigo que los demás buscamos en invierno y el desahogo a que anhelamos el verano, toda en Dios y Dios en ella, que proporcionaba sus fuerzas corporales, el frío con el fuego espiritual de su amor, el calor con la sombra que deseaba su alma y hallaba en Dios, como dice no sé cuál verso, y estando, como digo, en la escalera, llegó una religiosa, de las que callan lo que oyen y saben, y dijo: Madre, ya expiró fulano, encomiéndele a Dios. A que respondió su sierva: ya lo sé, y con qué ruido pasó. Estas eran sus palabras breves y compendiosas, y dichas a quien sabía callar, con que calificaba su prudente virtud. Después de este recorrido por una parte de la vida de María Bautista, podemos concluir en que la idea de purgatorio que se presenta es la misma que está presente en las hagiografías durante los siglos de oro. El purgatorio es un lugar de purificación donde las almas se acrisolan para ser dignas de la gloria. Es un lugar de tránsito para las almas que han muerto en la gracia de Dios, y estando en ese lugar pueden aparecerse a los vivos en una forma reconocible. En el purgatorio se mantiene una conexión vital con el mundo de los vivos, con quienes se realiza una serie de intercambios sociales, es decir, un conjunto de actos que los humanos pueden realizar para cortar la estadía en el recinto. Y María Bautista, como la mayoría de las místicas, servía de canal de comunicación con el más allá. Así los parientes y amigos de los difuntos podían conocer la suerte que corrieron sus muertos. Sin duda, María Bautista, como las demás elegidas por Dios, soportaba una gran carga, la enorme responsabilidad de llevar todo el purgatorio sobre sus hombros. Muchas gracias. Qué fácil es la labor de moderador cuando los colegas cumplen también con el tiempo. Y ahora vamos a escuchar al profesor Juan Carlos Estensoro de la Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, que va a presentarnos una serie de imágenes. Buenas tardes. Quería agradecer a Jorge Vice por la invitación para participar en este coloquio. Cuando discutimos o hablamos de la posibilidad de mi participación, pensé al inicio hacer una especie de síntesis o de panorama de lo que, de acuerdo a las fuentes que había trabajado, era el purgatorio en la época colonial en el Perú, digamos, en el virreinato peruano. El título de la ponencia es El triunfo de la esperanza y la intercesión desde el infierno, el purgatorio colonial, con la pregunta tercer lugar o tercera función. Y luego, como siempre me gusta trabajar con imágenes, comencé a reunir y a revisar el corpus de purgatorios coloniales, y la ponencia ha ido
moviéndose un poquito en función a una reflexión sobre las imágenes que no había hecho y que me ha permitido afinar las cosas. En la imagen que están viendo, que es tardía, que es del 19, probablemente de inicios del siglo XX, de una de las iglesias de Huanta, en Ayacucho, es uno de los dos únicos ejemplos que he encontrado en que el purgatorio aparece realmente de manera clara como un lugar al mismo tiempo autónomo y claramente delimitado con una topografía, podríamos decir. Cuando se habla, sobre todo a partir de los trabajos de Le Goff, del nacimiento del purgatorio y de la revolución que significa el purgatorio, están el paso de la función, es decir, del adjetivo, fuego purgatorio, a el artículo y el sustantivo el purgatorio, lo que implica varias cosas importantes que ya han sido en parte mencionadas esta mañana. En primer lugar, el paso en la estructura del más allá de una forma dual, bipartita, a una tripartición. Y en ese sentido, la Divina Comedia es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque con las tres partes totalmente simétricas, tenemos la impresión de un edificio de 3 pisos perfectamente sustentado y centrado sobre sí mismo, ¿no? En que tenemos infierno, purgatorio y paraíso. Obviamente esta perfección, digamos, supone la simetría de los espacios. El otro punto importante en la emergencia del purgatorio es la transformación de un tiempo. El purgatorio, también se dijo esta mañana, al principio es un tiempo porque es el tiempo de la espera a la llegada del juicio final, y que era un tiempo con una lógica, digamos, totalmente individual, de casuística personal. Lo que permite la construcción del purgatorio es la unicidad del destino de las almas a la espera del juicio final en un espacio único, y también la función, digamos, antropológica del nacimiento del purgatorio sería la de la separación clara entre los vivos y los muertos, entre lo que es la parte muerta de los muertos, que es su cuerpo, y la parte viva de los muertos, que es su alma. Otra cosa que también se ha dicho ya esta mañana, pero que justamente voy a trabajar y tratar de ilustrar, es que pese a esta supuesta claridad en la fijación de la imagen del purgatorio, el purgatorio sigue y seguirá lleno de ambigüedades. El purgatorio es un espacio, sí, pero es un espacio provisional. No sabemos exactamente dónde se encuentra, o si se encuentra en algún lado, se encuentra en realidad en el infierno. Así que la idea de Dante, o que nos construimos a partir de la estructura de Dante, no es totalmente la que en la práctica o en una cierta ortodoxia existe. Y luego hay una duda, en todo caso una intuición de duda sobre el destino de esas almas. Y finalmente hay también una ambigüedad, porque siendo el rol del purgatorio un rol espiritual, está interferido por una economía y por un tiempo, ¿no? Un tiempo que se puede contar, ¿no? Quería comenzar con esta imagen, no solamente porque tenemos la única representación, hay otra representación autónoma del purgatorio, pero no tan claramente delimitada como espacio, porque el purgatorio está destinado no a desaparecer como espacio, pero sí a desaparecer como función en la historia, y por lo tanto a quedar vacío. Y viendo esta imagen, inmediatamente la analogía del espacio representado
me hizo pensar en esta otra imagen que sí es colonial y es del siglo XVII, que es uno de los versos del credo de los apóstoles. Cada verso del credo está atribuido a un apóstol, y el apóstol Santo Tomás, que habría evangelizado a América y muerto como mártir en manos de los indios del Perú, es el que ilustra el descenso en los infiernos de Cristo, ¿no? El infierno entonces de los santos padres, que con la muerte de Cristo va a pasar a ser un espacio vacío, ¿no?, del infierno, que es el destino del purgatorio. Y quería no solamente presentarlo por la analogía formal de estas dos representaciones, sino porque finalmente el purgatorio es un presente destinado a desaparecer en el futuro, y el infierno de los santos padres es un pasado saldado y por lo tanto vacío. Si vemos algunas representaciones plásticas que aparecen reiteradamente en las iglesias andinas, corresponden perfectamente con lo que conocemos sobre la prédica sobre el más allá en los Andes. Es decir, que no tenemos ninguna evidencia, y las fuentes que tenemos confirman, digamos, un silencio sobre el purgatorio. Antes de 1565, en que aparece el único caso aislado por los mercedarios, no hay una prédica, no se les enseña a los indígenas en su conversión la existencia de un purgatorio. Hay definitivamente dos caminos posibles, únicos, que son el cielo o el infierno, y si hay una tripartición, es la oposición entre este mundo, el infierno y el cielo, lo que va a generar en su traducción al quechua la idea de tres mundos superpuestos, que son el Ucupacha, que es la traducción impuesta por los evangelizadores para el infierno, Caipacha, que es la traducción literal de la expresión medieval este mundo, y el Anampacha, que es el cielo. Y lo vemos aquí en la iglesia de Andahuaylillas, los dos caminos posibles. Les quiero hacer ver que el camino del cielo está lleno de rosas y flores, en cambio, al infierno está lleno de rosas y flores, en cambio, el camino al cielo, el cielo que es una construcción, está en cambio, disculpen, a ver si puedo ir para atrás, está en cambio sembrado de espinas y es un camino purgativo. La imagen deriva de este grabado y está escindida en dos en casi todas las representaciones, y aquí Dios, que aparece en medio como señalando ambos caminos, está reemplazada en las versiones andinas por la creación del mundo. Entonces, el pasado original y los dos futuros en el más allá. Si vemos las representaciones en la crónica de Huamampoma, en que el espacio del cielo está perfectamente estructurado a tal punto que es la ciudad del cielo, la ciudad del cielo es un espacio vacío, porque no hay nada más incierto que la posibilidad de alcanzarlo en el destino individual, frente a la ciudad del infierno, que está compuesta por los representantes de la sociedad colonial, dividida clásicamente en indios, negros y españoles. Si aparece el purgatorio en Huamampoma, aparece en otra secuencia y no aparece como espacio, aparece como ánimas del purgatorio, como individuos, y está envueltos en este fuego. Probablemente esta imagen deriva de un grabado de los padres jesuitas, en que vemos el momento en que
el ángel guardián corona con la corona de la gloria al individuo, permitiéndole salir. El contexto de presentación de Guamán Poma es el de el purgatorio no como un lugar, sino como una forma de devoción. Y una forma de devoción en la cual él no solamente da los textos, ¿no?, que hay que rezar en salud de las almas del purgatorio, sino específicamente como una forma para que cada individuo, ¿no?, solidariamente construya su memoria de cristiandad. Estas oraciones están destinadas a los parientes muertos, a las familias, a los hermanos, a los padres, a los ancestros. La otra única representación dedicada, digamos, exclusivamente al purgatorio es esta. Voy a pasar muy rápido porque es una imagen bastante compleja. Forma parte de la serie de pinturas de la iglesia de Carabuco, que es la cruz, la reliquia de la cruz que el apóstol San Bartolomé o Santo Tomás había dejado en los Andes, en que aparece, obviamente, como lo explicaba Martín en su ponencia, el sacrificio de la misa como una de los rituales esenciales en la liberación de las almas del purgatorio, la cruz y Cristo como intercesores, y lo que quería mostrar, aparte de la diversidad social y jerárquica del purgatorio, es que no aparece como un espacio definido, pero sí con ciertos límites, y esos límites son rejas que se pueden abrir y cerrar. Una cosa importante del purgatorio es que del purgatorio se puede salir y tiene que haber entonces una cierta transparencia de ese espacio. Si no, el purgatorio va a hacer su llegada clara en el discurso de la evangelización en 1583 con los sermones del Tercer Concilio, y en estos sermones ha cambiado la política de traducción. La palabra purgatorio no va a ser traducida a ninguna lengua indígena, va a quedar en castellano, con lo cual no va a haber la posibilidad de construir una cosmogonía una cosmología en que el purgatorio forma un lugar equiparable con el cielo y el infierno. Y si aparece una metáfora explicativa, es exactamente la misma que en el discurso de las místicas de la época, es la huayra, es decir, la técnica que se estaba usando en Potosí para refinar el mineral de plata a partir del mercurio. El mercurio funciona como el fuego purgativo, que permite purificar la plata y obtener plata pura. Si no, las representaciones del purgatorio, y ahí la omnipresencia del purgatorio en la sociedad colonial, a veces la distorsionamos, porque decimos, bueno, prácticas devocionales, vamos a buscar el purgatorio, cofradías de las ánimas, ¿no? Pero en realidad hay una serie de devociones que son devociones esencialmente del purgatorio, como la Virgen del Carmen, que está aquí prometiendo rescatar el día mismo de la muerte a sus devotos, la Virgen del Rosario de los dominicos y la devoción también al Arcángel Miguel. Una primera cosa que quisiera mostrar a partir de las representaciones como esta de la Virgen del Carmen es que el discurso sobre el purgatorio, visual y textual muchas veces, nos enfrenta en realidad a una dualidad. Y el purgatorio, en todas esas representaciones y sermones dedicados en realidad al tema de la preparación para la muerte, los novísimos y la vanidad, lo que están haciendo no es oponer infierno, purgatorio, paraíso, sino en realidad están oponiendo simplemente de manera dual
un fuego purgatorio al infierno. Es decir, un fuego del cual uno puede salir a un fuego del cual uno no puede salir. Esta pintura la he elegido además porque propone casi de manera simétrica, ¿sí?, estas dos posibilidades. Y también en esta otra pequeña pintura de Vanitas aparecen también claramente opuestos, la boca del infierno con un fuego purgatorio sin espacio, ¿sí? Es el fuego mismo lo que está definiendo entonces el purgatorio. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, y es que pese a este ejemplo, que es el más, esos dos ejemplos, que son los más simétricos que he encontrado, hay una cosa importante, y es que el purgatorio colonial es asimétrico. Es decir, que representa, tal vez por su falta de espacialidad, un espacio muy limitado, pese a la importancia que tiene en la devoción cotidiana. Si vemos la casa de ejercicios para mujeres hecha por los jesuitas y reconstruida después del terremoto de mediados del siglo XVIII, la descripción y la cantidad de pinturas dedicadas al purgatorio frente al infierno o el paraíso representan una cosa mínima. En la descripción textual es menos de media página, frente a más de 12 páginas dedicadas al infierno, y una pequeña pintura que no aparece autónoma, sino aparece en realidad centrada como una pareja de fuegos. Aparece el fuego del infierno, el fuego del purgatorio, y en medio de ellos el fuego del amor divino, que es la pintura principal. Y en realidad en este fuego purgatorio hay 4 almas ardiendo, y el poema que comenta la función es como es el incendio del mundo el que puede llevar a la perdición a los hombres y a tener que sufrir estas llamas. Y leo el final del poema. Si no puedes tú sufrir este fuego que aquí miras, como estemos nosotras ardiendo en llamas tan vivas, nuestros tormentos horrendos, cristiana, piadosa, alivia, con decir devotamente, Padre nuestro, Ave María, ¿no? Entonces, eso es importante y por eso tiene tan poco espacio, pese a la centralidad devocional del purgatorio en esta casa de ejercicios, porque finalmente el purgatorio es el otro. No es el individuo, es el otro, y es la caridad y la memoria de los demás. Al ser el purgatorio, entonces, ese conjunto de almas sufrientes, y no un espacio claramente delimitado, y cuando se dice dónde está, resulta que está en el propio infierno, va a llevar a una serie de confusiones, y justamente lo que me va a interesar en esta última parte de la ponencia es ver la recepción, ¿no?, del purgatorio, y es que estas almas, que son las almas de los verdaderos condenados, ¿no?, que dicen, ¿no?, ay de mí que ya no puedo, que pude y que ya no puedo, se van a confundir en la práctica con las almas del purgatorio, que ellas están no gritando contra Dios, sino que están orando y que tienen, pese a estar muertas, una vida activa de devoción. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Está bien? Bien. Lo que me interesa señalar de estas, bueno, las tradiciones populares en los Andes hoy no hacen diferencia entre las almas de los condenados y las almas del purgatorio. Toda alma de condenado es redimible, pero no son las benditas almas del purgatorio, sino son las almas furiosas, rabiosas de haber perdido su
su salvación directa. Muestro estas representaciones de almas individuales porque el alma del purgatorio tiene varias aristas que son importantes. Su individualidad, su representación fuera de un espacio y sobre todo dos tipos de vínculo. O bien, y en eso en Lima hay una campeona muy parecida a la que nos ha presentado Martina Vinatea hoy, que es Úrsula de Jesús, una mística de origen afrodescendiente, que es experta en saber dónde se encuentran las almas de los difuntos. Y el poder de estas místicas en realidad es enorme, puesto que al saber dónde se encuentran los difuntos, su visión equivale al juicio de Dios. Por eso son extremadamente buscadas. Y el saber que una persona está definitivamente condenada es condenarla, con lo cual hay un vínculo que se rompe, puesto que es irremediable la condena. Pero si la visión muestra que el alma está en el purgatorio, comienza todo un círculo social en que ella y el convento entero pueden rogar por el alma y hacer visitas frecuentes para ver si el alma ha expiado sus culpas o no. Por otro lado, hay otro tipo de uso de estas almas, sobre todo de las almas anónimas, que van a llevar o bien a una caridad extendida o bien a lo que yo llamo las perversiones de la caridad. Es decir, que estas almas en realidad van a servir para una serie de negociaciones y las hechiceras de Lima van a tener una serie de hechizos y de prácticas en que, bajo la promesa del dinero para comprar una bula o de rezar por ellas, van a dilatar el momento en que le pueden hacer un bien espiritual y van a aprovechar una dinámica importante que no he mencionado, pero que no hay que perder jamás de vista, y es que pese a que el purgatorio debía separar a los vivos de los muertos, en realidad las almas del purgatorio pueden intervenir en este mundo. Y entonces las hechiceras prometen una misa, depositan en las faldas de la Virgen la promesa, hasta que el alma haya cumplido con el deseo, muchas veces un mal deseo, de la propia hechicera o de quien lo pide. Una mística o pseudomística memorable en Lima fue Ángela Carranza, especialista en visitar el más allá cotidianamente, y Ángela Carranza muestra en sus prácticas esta ambigüedad y esta fronteras, digamos, muy borrosas y porosas entre el infierno y el purgatorio. Una de las calificaciones contra Ángela fue que ella había logrado organizar en el infierno una capilla de música con un coro infernal que había finalmente no solamente afinado sus medios vocales e instrumentales, sino que se había sometido a alabar a Dios. Con lo cual no tenemos otra cosa que la transposición al ámbito infernal de la devoción de estas ánimas activas, digamos, en las prácticas devocionales. Obviamente, la calificación inquisitorial marca cómo esto constituye una opinión, puesto que semejantes visiones quitan a el devoto el miedo que debe tener al infierno. No me voy a extender, pero Valéry Robin ha visto en la tradición oral quechua de la zona de Cusco fenómenos parecidos en que los viajes de las almas al más allá, en realidad
en ámbitos en que solamente existe el infierno, permiten siempre la posibilidad de salvación en un destino. Bueno, paso rápido por toda una serie de objetos y de cuestiones vinculadas con los pedidos de dinero para estas almas, y quisiera terminar este grabado que ha sido identificado por un grupo de especialistas hace apenas unos pocos años. Es el grabado que representa el juicio final que más difusión ha tenido en el ámbito hispano. Se conocen unas 15 versiones en España, en los Andes y en Irán, en Isfahan. Quisiera hacerles ver rápidamente solamente un detalle, y es, tienen aquí, la reja, la roca y un espacio que representa el purgatorio. Pero si comenzamos a ver las distintas versiones, el único espacio que no obedece de manera rigurosa a el modelo grabado es el espacio justamente del purgatorio. Todos estos juicios en las versiones andinas obviamente tienen como centro al indio y su posibilidad de redención, pero quisiera mostrar rápidamente 2 o 3 de ellos y sus derivaciones populares. El de Melchor Pérez de Holguín, pintor potosino, en que aparecen, por un lado, la vía al cielo transformada en una vía purgativa, y el limbo de los inocentes, el purgatorio del que se puede salir, y a la derecha el infierno vacío de los santos padres. Y la versión cusqueña de Diego Quispetito, en que nuevamente el indio saliendo del infierno, del purgatorio, aparece en un sitio central, y el Inca está en el purgatorio esperando su salida, cuando el Inca en principio no tendría que haber sido bautizado y no podría estar en ese purgatorio. Las versiones populares acentúan algunas de las contradicciones del purgatorio en este contexto. Tenemos en el caso del pueblo de Curahuara de Carancas una especie de espacio totalmente horizontalizado, en que tenemos al mismo tiempo representados la resurrección de las almas y un purgatorio, que son contradictorios, puesto que si hay una resurrección de las almas, de los cuerpos, no hay almas sin cuerpo. Entonces el espacio del purgatorio sigue sin embargo ahí, y sigue sin embargo ahí porque a lo que está marcando, aunque sea un futuro, estos juicios finales, es que nadie tiene segura su salvación. Sin embargo, todo aquel que esté en el purgatorio está seguro de salvarse. Es una cuestión de tiempo y de manera de purgar. En la versión más popular, ya totalmente independiente del grabado de Parinacota, en la región de Atacama, en Chile, si se dan cuenta, ha quedado separados totalmente los dos infiernos, ¿sí? El purgatorio a la izquierda y la boca del infierno a la derecha, pero el purgatorio conduce directamente al cielo, con San Pedro y San Pablo, que están cuidando la escalera para ascender a él. Entonces, el juicio final en realidad se convierte aquí, tal vez de manera un poco más ortodoxa, pese a todo, en un camino hacia el cielo. Y quisiera terminar con un ejemplo de arte popular cusqueño de finales del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, en que volvemos un poco al ejemplo de Huanta con el que comencé, es decir, Cristo en el centro, pero tenemos entonces en las dos puertas del retablo, por un lado el purgatorio, ¿sí?,
resumido como la manera más directa de llegar al cielo, con San Pedro y San Pablo y el arcángel Miguel arriba y San Lorenzo del otro lado, en que hay de manera inversa el movimiento descendente hacia la boca del infierno. Muchas gracias. Para terminar, Ángel Pérez Martínez, de la Universidad del Pacífico, nos hablará sobre la alteridad y el movimiento en el Purgatorio de Dante y en Don Quijote de Cervantes. Bueno, yo empiezo disculpándome porque soy foráneo en estos ámbitos dantescos y, como dice el título de la ponencia, vengo de siglos posteriores, no del futuro, sino de los siglos de oro españoles. Empiezo con una cita del Purgatorio 12. Me parecía ir más ligero por ella que por el camino llano. El concepto de movimiento en el Purgatorio y el Quijote. Acabo de leer un artículo del arquitecto Matteo Pericoli en The New York Times que empieza más o menos así. El más y el menos es porque soy yo el que ha traducido el párrafo del inglés. Los grandes arquitectos construyen estructuras que pueden hacernos sentir encerrados, liberados o suspendidos. Ellos nos guían a través del espacio, haciéndonos caer lentamente, subir velozmente, detenernos o contemplar sus espacios. Los grandes escritores, al proyectar sus estructuras literarias, hacen exactamente lo mismo. Fin de cita. The New York Times, el 3 de agosto de este año. Mundos comunes. La estructura del Purgatorio de Dante tiene una clara relación con la teología de su época. Dante hace un recorrido por los caminos que la mente divina ha diseñado. Se apoya en las enseñanzas que la tradición y la escritura señalan sobre esos ámbitos, pero realizando numerosos comentarios a pie de página que decoran el armazón creado por la imaginación del poeta. Estas anotaciones de Dante a la catequesis cristiana no son otra cosa sino el uso de los supuestos y conocimientos que su época tenía sobre lo trascendente y a partir de los cuales el autor desarrolle y expande nuevos paisajes. Dante hace acopio también de otros saberes para diseñar la arquitectura de su construcción poética, porque se encuentra inserto en una cosmovisión específica, que es la de la ciencia medieval, y sus conocimientos responden a esos datos. Por ejemplo, el concepto de movimiento no es una idea que provenga tan solo de la teología, sino también de la filosofía, de la naturaleza, del medioevo. El esquema del viaje en la comedia está inspirado en las enseñanzas de la tradición sobre el cielo y la tierra. En ese sentido, el autor se mueve por un territorio conocido y desconocido a la vez, y la originalidad de Dante es presentarnos las circunstancias de numerosos personajes que sufren o disfrutan una situación ligada a sus acciones. Precisamente, y esta es una de las claves de los desarrollos del poeta, la acción humana determina el proyecto vital de la persona y sus consecuencias individuales y sociales resuenan en otros espacios que desconocemos en gran medida. Cervantes, por su lado, utiliza una arquitectura más simple, más terrena, si pudiéramos llamarla de alguna manera. Y en esos cauces, el autor español une el mundo consuetudinario de un pueblo manchego con el ideal medieval del imaginario caballeresco. En la invención del escritor castellano no hay señales nucleares de los bastidores teológicos mencionados, aunque bien conoce Cervantes la catequesis cristiana y los clásicos latinos. Don Quijote ingresa a una geografía conocida, la de los paisajes de la España aurisecular, pero con estas palabras tan ambiguas que todos conocemos: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, que prefiguran, de alguna manera, el misterio sobre los viajes que va a iniciar. Y en la línea del conocimiento del mundo que comentábamos antes,
también Cervantes se apoya en sus propios conocimientos del entorno para delinear sus trayectos. La idea de alteridad durante esta época también tiene atriles teológicos, por lo menos en sus planteamientos. Según las enseñanzas de la Iglesia, las relaciones interpersonales entre las personas de la Trinidad son parte del proceso según el cual se desarrolla la dinámica de amor en la eternidad y por ende en el mundo. Las relaciones sociales son una muestra de ese diálogo que mantienen desde toda la eternidad el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo. Sabemos que los protagonistas de la comedia y del Quijote utilizan el diálogo como fuente de conocimiento, y esto se ha estudiado ya dentro de los corpus bibliográficos de cada obra. A pesar de que las enseñanzas teológicas son una guía para los autores, pienso que tanto Dante como Cervantes plantean novedades desde la literatura al conocimiento de su época. Por ejemplo, para Cervantes, el tema de la alteridad está muy vinculado también a los establecimientos sociales de su tiempo. Esto se puede confirmar en la configuración inicial de las relaciones entre los personajes. Los binomios hidalgo-labriego, caballero-escudero, maestro-discípulo, y el último de los estadios, que según mi opinión, y después de algunas comparaciones no es solo la mía, también el de la amistad. Los principales personajes de Cervantes presentan un desarrollo psicológico muy interesante. Centrándonos en los temas de la alteridad y el movimiento, diremos que Dante pareciera en principio recoger tan solo la tradición platónica y cristiana, y también sobre el viaje presente en los periplos de la Odisea o la Eneida. Pero Dante propone unas nuevas formas de diálogo entre la mujer y el hombre, entre el maestro y el discípulo, que no tienen parangón en la literatura anterior ni posterior. Existe hasta aquí un mundo común al purgatorio y el Quijote, el de la cosmovisión cristiana del mundo. Sin embargo, y en cuanto a las relaciones de alteridad, también es obvio que la estructura feudal es uno de los marcos del pensamiento medieval. Y a partir de esta mentalidad, el mundo de los caballeros es un desarrollo que se convierte luego en materia y tradición literaria. Sobre esto me quisiera detener un momento, porque resulta curioso aquello que leemos en el primer capítulo del Quijote, que el hidalgo, cito, fue a limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Fin de la cita. Probablemente dichas armas conectan el Quijote con Il Guerrín Meschino de Andrea da Barberino o con el Orlando Innamorato de Mateo María Boiardo, todos ellos inspirados por el florentino Luigi Pulci y su Morgante, a su vez inspirado en el ciclo carolingio. De alguna manera, y aunque no ahondaré más en ello, podemos decir que también hay un punto de contacto entre la tradición caballeresca y los libros de caballerías, entre la Florencia del siglo XII y la España aurisecular. Las explicaciones sobre un mundo de caballeros cristianos no son las únicas en la mentalidad occidental medieval y renacentista. Los montes, los bosques, los prados, los ríos y las cimas son también el ámbito donde actúan. La comprensión de la naturaleza en que se desenvuelven los caballeros no pasa entonces solamente por esa teología que comentábamos, sino por la filosofía de la naturaleza, precisamente. Y hay una serie de datos que nuestros autores conocen bien. Como dice Susan Blow en un artículo de finales del siglo XIX, Dante's Purgatorio, esta parte del poema también describe un proceso. La idea de proceso está ligada a la de acción. El concepto de proceso implica que el objeto o el sujeto están sometidos a un tipo de transformación, lo cual significa que existe un desarrollo dentro de un espacio temporal.
Acerca del proceso temporal, es muy interesante relacionar este con la situación espacial. El mundo natural, los bosques, las plantas, los animales, sufren procesos que los hacen mejores o peores. Es evidente, a partir de lo que comentábamos, que en el purgatorio, esto no se refiere a una acción meramente física o solamente, sino a una dimensión espiritual. La idea de ascensión, ligereza y gravedad espiritual está muy trabajada en la comedia, y quizás en cuanto a los asuntos científicos, encontramos un ámbito en el que los desarrollos posteriores hayan puesto de relevancia las limitaciones de la física medieval y por lo tanto ha habido un cierto desconcierto de la crítica. No necesariamente el autor del poema tenía la intención de que sus trabajos fueran una expresión de la ciencia de la época. Como dice Alfonso Reyes, Dante, cito, hubiera sido el primero en admirarse de que algunos comentaristas hayan tomado su obra como suma del poder medieval y hayan pretendido calcular científicamente las dimensiones del cono del infierno o, con Galileo, la estatura de Satanás. Si Copérnico hubiera sido su contemporáneo, Dante hubiera padecido al ver caer por tierra todo su sistema cosmográfico y su universo concebido como un sistema de esferas concéntricas, pero tampoco hubiera padecido más allá de lo justo, porque se sabía y se deseaba, ante todo, poeta. Fin de la cita. Dante esquematiza lo real en una especie de modelo reducido que le permite explicarlo poéticamente. Es, como diría Ortega, un perspectivismo, pero un perspectivismo espiritual. El poeta florentino presenta en la comedia un inmenso mapa teológico, pero al que recurre con herramientas físicas. Así, Jerusalén está en las antípodas del purgatorio, Satán está en el centro de los infiernos y la tierra se encuentra en el centro de la creación. Sobre si su perspectiva física, más allá de los datos teológicos, estaba acertada o no, ya se ha escrito mucho, y quizás el crítico más conocido ha sido el mismo Galileo. Pero lo que tenemos aquí es una peregrinación de carácter trascendente, en donde quizás los fenómenos físicos que el poeta utiliza son, en muchos casos, recursos para el fin simbólico de sus descripciones. Por el otro lado, Don Quijote tiene una visión del hombre similar a la idea que sobre el mismo impera en la antigüedad y que fue la tesis de la Edad Media sobre los tipos de humores y los caracteres que ellos traen, recogidos y desarrollados en España por Juan Huarte de San Juan. Las peculiaridades son las referidas al ejercicio de la caballería, en las cuales es muy cuidadoso a la hora de hablar de la perfección humana y armonizarla con la tradición teológica. Una muestra del conocimiento de Cervantes está precisamente en la clasificación de Don Quijote dentro de esta teoría de los humores. La filosofía naturalis se mantiene estable durante muchos años y es común tanto al autor de la comedia como al autor del Quijote. Como conclusión de esta primera parte, podríamos decir que tenemos varios mundos comunes a las dos obras, si bien con peculiaridades. Uno de ellos es el de la teología cristiana, el otro el del mundo caballeresco y el tercero el de la ciencia conocida. Y me gustaría detenerme en esta última, pues a partir de allí se encuentran algunas de las ideas sobre el movimiento que quiero compartir con ustedes. El camino horizontal y el camino ascendente. La física medieval se apoyaba sobre todo en las enseñanzas de la física clásica. Los nombres más citados durante el medioevo sobre la antigua filosofía de la naturaleza eran los de los presocráticos. Entre ellos destacaba Demócrito, y luego vendrán los de Epicuro, Platón y Aristóteles. También desde el punto de vista moderno se ha tomado en cuenta a la escuela de Alejandría, específicamente a Herón y Arquímedes. Pero para los desarrollos que lleven a un concepto de física moderna y que nos permitan hablar, por ejemplo, de cinemática o de composición material, todavía quedaban muy lejos Galileo
o la sistematización newtoniana. Entre la antigüedad y la modernidad encontramos algunos críticos de los clásicos y antecesores de las teorías medievales del ímpetu, como por ejemplo Juan Filopón. Por ello, desde el siglo pasado se reconoce que hay textos de físicos medievales que se aproximan a los modernos y que en algunos casos los anticipan. Así lo señala, por ejemplo, José Ferrater Mora en su famoso Diccionario de Filosofía. Y por otro lado, también podríamos decir que son paradigmas diferentes, que es necesario comprender utilizando otros recursos, como sugiere Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, y que incluso podríamos vincular con aspectos de la llamada filosofía práctica en el medioevo. Algunas preguntas que me parece interesantes de profundizar en esta línea y que de ninguna manera responderé en su totalidad en esta comunicación son: ¿qué podemos esperar de las anotaciones o desarrollos de los poetas y escritores medievales y renacentistas en temas vinculados a la ciencia? ¿Dante o Cervantes pueden aportar algo a la ciencia con los datos teóricos que ellos tenían? ¿Y cómo influenciaba esto en sus trabajos? Existen algunas coincidencias entre estas dos obras que quisiera mencionar con respecto al movimiento y que también me parecen sugerentes. La primera es que tanto Dante como Cervantes entienden la vida como un recorrido. Esto es claro en el inicio de la comedia, con la mención a la mitad del camino de nuestra vida, y también en el Quijote, cuando se señalan las edades no solo del hidalgo, sino también del ama y la sobrina, pues todas ellas no son sino una mención a los estadios de la vida de los personajes. Coinciden también los dos autores dentro del trasfondo ideológico mencionado, para el que la vida del hombre es un peregrinaje. Son muchas las menciones al camino en una y otra obra. Los senderos, el falso camino y la guía en la comedia son elementos muy importantes. Don Quijote sale a los campos a defender a las viudas, a los huérfanos y a los menesterosos. En los dos casos existe la conciencia de un desarrollo en acto. En ese mismo sentido, y con la conciencia de que el hombre recorre un camino, vienen otros datos, como por ejemplo, la rapidez o el tiempo que se toma en recorrerlo, o el que tan rápido o difícil sea el trecho a transitar. Cuando Dante pregunta en el Purgatorio: Maestro, ¿de qué peso se me ha aliviado, pues ando sin sentir cansancio alguno? Fin de la cita. No se está refiriendo evidentemente solo a un peso físico. La idea del movimiento en la comedia está vinculada al viaje, al camino y a la libertad. Esa selva oscura mencionada por Dante al inicio de la comedia no es otra cosa sino el ámbito que impide el movimiento desenvuelto. La tendencia al movimiento está vinculada de alguna manera a la idea de desarrollo vital y libertad. También Don Quijote y Sancho son más libres casi al final de la historia, cuando volviendo a la aldea hacen planes sobre el proyecto pastoril que tienen. Pero los proyectos en el Purgatorio y el Quijote no son solo horizontales. Tanto Don Quijote como Dante siguen direcciones ascendentes. Dante asciende en una trayectoria que no es meramente física, pero en donde la analogía material cobra una especial importancia. Quizás esa idea inspirará el humanismo aveniente y Cervantes se encuentra en un subconjunto del mismo llamado barroco español. Esta conciencia de la elevación está cargada de simbolismo en toda la tradición de Occidente, aunque en el Quijote hay una carga de ironía que vuelve muy compleja su interpretación. Por ejemplo, es muy distinta la actitud de Dante y la de Sancho, cuando el primero dice: ¿quién me habría sostenido al subir por la montaña? En el Purgatorio 3, que la de Sancho cuando responde a su amo montando a Clavileño. Y dice Sancho: así es la verdad, respondió Sancho, que por este lado me da un viento tan recio que parece que con 1000 fuelles me están soplando. En este caso la ascensión de Don Quijote y Sancho es un engaño que responde a aquellos capítulos donde se encuentran las burlas de los duques, al que Don Quijote reacciona con una explicación ligada también a las enseñanzas tolemaicas del universo, en donde se encuentran los territorios de los 4 elementos. Como conclusión, diría que
más allá de las simbologías y las razones teológicas o estéticas de las leyes físicas que encontramos en las dos obras, se presenta la idea de la gravedad como un elemento que somete a los personajes. Don Quijote está pertrechado por las armas de sus bisabuelos que no le permiten desenvolverse con naturalidad, y Dante tiene una gravedad consecuencia de sus pecados. Durante toda la novela, o casi toda, Don Quijote carga con sus armas, las cuales son elementos fundamentales del atuendo caballeresco. Luego se va liberando poco a poco de las mismas. Los dos autores son capaces, además, de expresar de manera poética estas realidades físicas a las cuales me refería. Yo he escogido un par de citas que quizás nos ayuden a entender esto que he denominado la descripción poética de los fenómenos. La primera, de El Purgatorio 15, que dice: los rayos solares nos herían de lleno en el rostro porque habíamos dado la vuelta en derredor de la montaña e íbamos directamente hacia el ocaso, cuando sentí que el resplandor deslumbraba mis ojos mucho más que antes, y siéndome desconocida la causa, me quedé estupefacto. Levanté las manos y me formé con ellas una sombra encima de las cejas, como protección por el exceso de luz, como cuando el agua o en el espejo rebota el rayo luminoso, elevándose al lado opuesto de idéntica manera a como desciende, y desviándose por ambas partes a igual distancia que la caída de la piedra. Según demuestran la experiencia y el arte, así me pareció ser herido por una luz que delante de mí se reflejaba, por lo cual aparté de ella presurosamente los ojos. Fin de la cita. En el caso de Cervantes, he escogido la descripción de la mano que hace el hidalgo en una de las ventas. Cito, esto está en el Quijote, primera parte, capítulo 43. Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Fin de la cita. Las potencias poéticas con referencia a las definiciones físicas son importantes en las dos obras y creo que son uno de los aportes de los dos autores que es una parte de una respuesta a una de las preguntas que hacía. Para terminar, sin decirlo de alguna manera, El Quijote es un elogio de la cordura y pienso que con una propuesta diferente a la de Erasmo, Cervantes se ha introducido en unas nuevas selvas de confusión que Dante sugería. Ante ellas, Don Quijote ha buscado también la guía de Virgilio y los clásicos, pero Dulcinea está mucho más lejos que Beatriz, y se le escapa con una tristeza que empapa toda la obra. Una obra que es un camino de purificación constante, que podría ser el purgatorio entero, donde el hidalgo ha sido apaleado, burlado, vencido y admirado. No solo la penitencia entre las peñas es símbolo de purificación, todos los trayectos quijotescos son un eco hispánico del purgatorio de Dante. El infierno había sido vislumbrado en la sedia anterior a su primera salida. Por eso la conciencia del hidalgo sobre lo que está mal en el mundo. Desde allí, el movimiento caballeresco ha sido para Don Quijote un ímpetu constante, una inercia que lo ha lanzado una y otra vez sobre los campos para combatir por la justicia, la paz y por alcanzar el amor. Por eso, tal vez, también a él y a Sancho les parecía mejor ir por los campos, a pesar de los sufrimientos que les resultaran, y por eso tan cercana también a ellos está esta frase del purgatorio que iniciaba estas reflexiones. Me parecía ir más ligero por ella que por el camino llano. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hemos terminado, creo que en hora. Yo he sido el que menos ha cumplido, ¿no? En la iglesia de Andahuaylillas, el purgatorio está
en un paño de pared, leo. ¿Hay alguna relación con el resto de la arquitectura o la decoración? A la izquierda, en realidad, es el infierno y a la derecha es el cielo, ¿sí? Y el purgatorio, si purgatorio hay, es el propio camino al cielo, porque el hecho de que el camino al cielo esté sembrado de espinas es un proceso purgatorio, y es una ascesis, y es algo que normalmente yo no haría, pero finalmente el purgatorio funciona como, ahora está a la moda, ¿no?, hablar de los no lugares, ¿no? Digamos, es un espacio de transición que lleva de un lugar a otro, pero no es un lugar en sí mismo, ¿no?, sino es un proceso, es como los aeropuertos, ¿no?, que son denominados hoy como no lugares. Entre eso y el resto de la arquitectura de la... Ya, ahora, hay dos cosas ahí. Esta pintura está en la entrada, se articula con una creación que no vemos, y por un lado, para mí es, en el momento en que uno entra, lo que uno está cargando, ¿sí?, como obra del creador, ¿sí?, y como carga moral, y al momento de salir de la iglesia, es el libre albedrío que uno le espera de alguna manera de la puerta para afuera, ¿sí? Así lo diría yo. Sí. También para Juan Carlos, también otra pregunta. En las pinturas aparece la boca de un pez llena de llamas, y dice la pregunta, ¿es un pez o un dragón? Es el infierno. es un dragón, digamos, es un dragón más que un pez, pero digamos, es el infierno mismo, ¿sí? ¿Sí? Aparece en todas partes, sí. Ahí está, al final también. Es un felino dragón, sí. Yo tenía una pregunta para Martín, en realidad, ¿sí? A partir de las lecturas y también algunos de los comentarios de Juan Carlos sobre las intermediarias, ¿no?, con las ánimas y el purgatorio, y tus largas lecturas sobre las religiosas de la época, ¿tú piensas que hay alguna relación entre la sensibilidad femenina, la preocupación por el futuro, los proyectos, la extensión de la vida? Porque lo que me parece curioso es que son femeninas todas, o sea, son mujeres todas aquellas intercesoras, ¿no?, aquellas personas que rezan por, ¿no? Y no sé yo si en la preocupación de las monjas en los conventos era un tema muy importante solamente para las monjas o también para los frailes, ¿no? Quisiera que... Sí, en realidad era un tema de preocupación tanto para monjas como para frailes. No es exclusivamente de las mujeres. Lo que pasa es que eran casos muy llamativos y pasaban por la Inquisición y pasaban, ¿no?, por una serie de filtros, y además se les acusaba, ¿no? Siempre estuvieron a mitad de camino entre almas elegidas, hechiceras, brujas, farsantes. Entonces creo que las mujeres, no es que hubiera más preocupación por el lado de las mujeres, de las monjas, sino que eran más llamativos, ¿no? Pero hubo muchos frailes, ciertamente, muchos sacerdotes, inclusive que después fueron santos, ¿no?, que tuvieron visiones purgatoriales. Es más, muchas de las teorías se basan, ¿no?, en historias y en visiones de San Agustín, por ejemplo, tiene mucha influencia, ¿no?, en el tema purgatorial. Entonces no es un tema exclusivo, definitivamente, de las monjas. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con las preguntas para Juan Carlos. Esta, ¿tiene algún significado especial el hecho de que el Inca Garcilaso esté enterrado en una capilla consagrada a las almas del purgatorio en Córdoba? Sin duda, sin duda. El pleno sentido de ello es, digamos,
va más allá de todo lo que te pueda contestar en este momento. Las almas del purgatorio pasan a ser una de las devociones fundamentales de Occidente, digamos, yo diría un poco después de Trento, porque Trento hace una declaración formal sobre el purgatorio, pero no crea una nueva ortodoxia sobre el purgatorio, salvo su existencia y su defensa frente a los protestantes, pero poco a poco las almas del purgatorio permiten sintetizar y concretizar una serie de problemas, el de la caridad y también el de la memoria. Y creo que en el caso de Garcilaso, una de las pistas o una de las cosas que creo que sería importante trabajar por la compra y el elegir como lugar para descansar esta capilla de las ánimas, tiene que ver con la constitución de su propio entierro como un lugar de memoria y obviamente el de una genealogía. También para Juan Carlos, el espiral de Guamampoma significa el alma, ánima, los dientes, colmillos al infierno. Las fuentes visuales de esta imagen pueden explicarse perfectamente por su lado occidental. El problema de cuáles eran los infiernos prehispánicos que terminan asimilándose o no con el infierno cristiano en la época colonial, es algo en lo que yo evitaría pronunciarme a la rápida. Lo que sabemos, en todo caso lo que me parece más sólido de lo poco que sabemos, es que la palabra que sirvió para traducir demonio, supai, ¿sí? En formas dialectales modernas se encuentra con la S aspirada que ha saltado como upa, y mucha gente pensó en interpretar el espacio de los antepasados, porque el supai al principio no era un demonio, sino era el aparecido, el ancestro aparecido que reclama el ritual que le falta para poder mantener su estatus social y político en el más allá, como un universo de silencio. Pero Gerald Taylor hizo recalcar, y en la última versión de su ensayo reescrito sobre Supai, muestra que Upai en realidad viene de Supai, entonces no es el sordomudo y no es un espacio de silencio, sino es el espacio de las sombras, ¿no? Con lo cual, de pronto, la noción de ánima como imagen corporal, sin materialidad corporal, venía a coincidir de la manera más próxima posible con ella, ¿no? Y Upaymarca, entonces, no es el lugar de los mudos, sino es el país de las sombras, ¿sí? Prefiero contestar solamente con ese elemento. Muy bien. Terminamos entonces. Muchas gracias. Tenemos ahora un breve receso, ¿no? Sí. Muchas gracias. Veamos qué dice María Bautista al respecto. Les han pasado unos textos de mano para poder seguir la lectura. El primer texto, el folio 47, dice: ponderaba en una ocasión a cierta amiga espiritual cuánto en la otra vida se adelgazaban las culpas y merecimientos, y a este propósito dijo que estando una noche recogida en su celda, olvidada de cierto hombre que ya era difunto, apareció la sierva de Dios por una pared que parece se había abierto para que saliese con tan horribles y espantosas llamas que, sintiendo en el rostro el fuego que despedían y afligiéndole el corazón verle de aquella suerte, se levantó huyendo y, reparando en que Dios quería le viese, le llevaría a cualquier lugar que mudase,
volvió a sentarse, proponiendo encomendarle a Dios de allí en adelante con todo cuidado. Veamos ahora el purgatorio como lugar de tránsito. Habitualmente, en los relatos de las visionarias, las ánimas se presentan en su forma terrenal reconocible, por el cuerpo o por la vestimenta, pero con un cuerpo inmaterial, ya que, según se creía, las ánimas del purgatorio se mantenían ligadas a su cuerpo terrenal de una manera misteriosa, y luego de la purgación del alma y el cuerpo se unían en una plena realización al momento de la resurrección. Veamos qué dice María Bautista al respecto en el texto, o en los textos 2, el número 2. Folio 47. Y decía la sierva de Dios que aunque la monja entró a su cama, no había bulto, como era espíritu. En el folio 52. Murió otra persona a seglar, y estando una noche en su celda, vio un hombre en el mismo traje que cuando vivía, y por esta razón se asustó la sierva de Dios más que otras veces, porque aquella hora, hombre y en su celda, fue para ella de grande admiración, hasta tanto que habló para que le conociese, y con esto rogase a Dios por su alma que estaba en el purgatorio. Y un último texto, en el folio 59, vio que en el purgatorio penaba el alma de un arzobispo que pidió oración para alivio de su tormento y fatiga a esta sierva de Dios. Y según buen discurso se halla que este arzobispo fue el que, siendo inquisidor, examinó su espíritu, que no solo dio por bueno en vida, pero aún después de muerto, que luego que expiró se apareció a la sierva de Dios, María Bautista. Es decir, su propio inquisidor se le apareció para que rogase por él. El purgatorio como conexión vital y de intercambios sociales. Desde siempre existe una suerte de conexión vital con el mundo de los muertos, que a partir del medioevo se liga al purgatorio. Es en esa época cuando se producen intercambios sociales, es decir, un conjunto de actos, mortificaciones, oraciones, ayunos, misas, legados testamentarios y hasta compra de indulgencias, realizados con la finalidad de disminuir la estadía en el recinto. Gracias. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que se debe orar por los difuntos, una práctica de la que ya habla la Escritura. Cito, por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados fuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Veamos lo que dice María Bautista al respecto en el texto número 5. Con el dolor que consideraba las penas de estas almas benditas, llevaba con mayor paciencia y más gusto lo de tantas enfermedades como padecía. Una fue la de los ebanillos en la cabeza, que decía la tenían tan atormentada que se puso en cura, y llegando a abrírselos el cirujano, y viendo con justa razón se quejaba la sierva de Dios, desmayó tanto el hombre que la volvió en sí con grandísimo valor, diciendo ejecutase sin duelo la cura, sin reparar en el dolor que le obligaba a quejarse, que no importaba nada respecto del que sentía con aquellos enemigos. Claro está que por mano ajena sufriría aquel rigor, quien por otra sufrió un 50 de azotes en que no se olvidaría de las ánimas del purgatorio para aplicar parte del merecimiento por ellas, y aliviándolas de la pena, aliviar la que sentía en sí, pues decía que algunos días parecía traer todo el purgatorio sobre sus hombros, y bien lo mostraba en su llanto. Las místicas como canales celestiales. Algunas religiosas, como María Bautista, estaban dotadas de facultades para comunicarse con las ánimas y eran buscadas para que sirvieran de canales celestiales, para conocer la suerte que habían corrido las personas por las cuales estaban preocupadas. Así, en el texto sexto tenemos: estando en el coro, sin acordarse de una religiosa por haber algunos años que había muerto, llegó a la sierva de Dios y la dijo que cómo la tenía tan olvidada. Es tradición muy asentada de unas en otras que, pidiendo a nuestra Madre María Bautista a Dios que no se condenase a alguna de las personas que muriesen en esa casa, se lo concedió así,
y bien se va verificando, pues unas se le aparecen en el purgatorio y otras dándole cuenta de que están en el cielo, como sucedió a una que, siendo de rematada capacidad y no habiendo precedido en ella enfermedad ni accidente, amaneció muerta, y la comunidad, afligida y medrosa, considerando su mal discurso y la muerte repentina, pero la sierva de Dios, volviendo por su opinión, quitó todas las dudas, asegurándolas que estaba en toda la dicha que se podía desear, que es gozar a Dios en el cielo, y a persona de su confianza declaró que como aquella religiosa había ejercitado la caridad como si fuera más advertida y cuerda, de que ella no tenía culpa porque Dios no le había dado más talento, así Dios le había pedido cuenta conforme los que tenía, y que la caridad había obligado a su misericordia para que la perdonase las culpas que ella pudo conocer y no las enmendó. Finalmente, estando la sierva de Dios una noche de verano en la escalera de su celda, de donde no casi se apartaba por hallar allí todo el abrigo que los demás buscamos en invierno y el desahogo a que anhelamos el verano, toda en Dios y Dios en ella, que proporcionaba a sus fuerzas corporales el frío con el final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Cierro la cita. Si bien es cierto que sobre todo a partir de la Comedia de Dante, también se le considera un lugar, no un estado, como también lo dijo Jacqueline Risset, no un lugar y no un estado de castigo temporal, para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, no están completamente libres de faltas veniales o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones, los concilios de León en 1274, de Florencia en 1304 y de Trento en 1580 sentaron las bases doctrinales del purgatorio, pero jamás realizaron una descripción de su geografía o de los tormentos que sufrirían los purgantes. Como un marco referencial mayor, debo precisar que la espiritualidad de los siglos de oro fue intensa, exacerbada, llena de relatos de apariciones de almas, y son muchas, quizá demasiadas, las hagiografías, las vidas de monjas y religiosos que contienen visiones de las ánimas del purgatorio, que piden oración para llegar a la gloria divina y que informan cuando la alcanzan. Tal proliferación fue la responsable de que se pusieran esas experiencias en tela de juicio y que pasaran por rigurosos exámenes inquisitoriales. Es más, los teólogos modernos advierten que los mencionados relatos debieran pasar por examen riguroso no solo del teólogo, sino también del historiador y del crítico textual. También resulta importante señalar que el hecho de haber tenido visiones de este tipo resultaba un obstáculo para los procesos de beatificación o canonización. Veamos el purgatorio según la Madre María Bautista. El purgatorio como lugar de purificación. La noción de purgatorio como lugar de purificación es la que está presente en el texto que narra la vida de María Bautista. Como muchas de las místicas, María Bautista tuvo visiones purgatoriales que describen el proceso purgativo en términos alquímicos. Las almas se purificaban en el fuego que como crisol separaba las impurezas y podía ascender al cielo como oro purísimo. Tal descripción del proceso halla su antecedente en dos importantes textos. El Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, quien asegura que el amor divino, a manera de rayos y fulguraciones ígneas, purifica el alma, aniquila las impurezas para poder permanecer toda en Dios, sin nada propio en sí misma, ya que la purificación del alma consiste precisamente en la privación de nosotros en nosotros. Y, ciertamente, la Comedia de Dante, que formaba parte del imaginario colectivo y donde las llamas en las que se purifican las ánimas están relacionadas con el séptimo círculo del purgatorio, el círculo de los lujuriosos, que arden en un gran incendio. Probablemente la lujuria era uno de los pecados que mayor censura social tenía, de ahí que las místicas aseguraran ver a las ánimas envueltas en llamas. El profesor Marco Martos ha tenido un percance, no va a poder asistir, se disculpa con nosotros, de forma que, nos vamos a autopresentar. En realidad voy a presentar yo a mis colegas y va a empezar
la profesora Martina Binatea, de la Universidad del Pacífico. Gracias, Ángel. Mi comunicación se titula Todo el purgatorio sobre sus hombros, María Bautista y la expiación de las almas. Me propongo presentar una parte de la biografía de la venerable María Bautista, monja del convento de la Santa Fe de Toledo, quien, de acuerdo con el manuscrito sobre su vida, tuvo visiones purgatoriales. La información sobre el tema la he obtenido del manuscrito fechado en 1664 que poseen las Comendadoras de Santiago en Toledo, España, y que gracias a la gentileza y confianza depositadas en mí por la Madre María Lucía Girón González, abadesa del convento, pude transcribir. Debo precisar que las Vidas de monjas fueron obras escritas dentro del convento, que a la sazón era el espacio privilegiado para la escritura femenina, y fueron concebidas como discursos edificantes. La biografía de María Bautista recoge la estructura básica de este tipo de discurso y al construir un relato ejemplificador se erige como modelo de santidad, cuya finalidad última es desarrollar el paradigma de la esposa de Cristo. Los textos que recogen las vidas de monjas presentan una estructura común: el lugar de nacimiento, la historia de sus ancestros, que siempre fueron cristianos viejos, la visión que las vincula con una suerte de predestinación divina, la temprana vocación y su lucha por alcanzarla, la profesión de fe, la historia del convento, los santos a los que son devotas, las penitencias corporales, las señales que Dios les envía para que se sientan elegidas, los milagros obrados que van configurando su santidad y la muerte, precisamente, en olor de santidad. De este modo, la vida completa se convierte en una respuesta continua al llamado divino. La historia de la venerable Madre María Bautista tiene 10 partes, pero me centraré en el penúltimo apartado, es decir, el vinculado con las visiones purgatoriales de María Bautista, y a partir de la información que el texto ofrece, determinaré la idea de purgatorio implícita en el texto. En primer lugar, conviene conocer el significado de purgatorio. El Diccionario de la Real Academia Española define purgatorio, de latín purgare, limpiar, purificar, de acuerdo con la doctrina católica, como un estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al siguiente modo al purgatorio: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final del pecado. Cierro la cita. Así, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. En el folio 54, María Bautista dice, es el texto número 3. Estando un día en el coro, recogida con los brazos cruzados y el rostro cubierto, llegó el alma de un sacerdote y, haciéndola con fuerza de los brazos, la hizo atenta para que oyese la voz con que le dijo: Madre María Bautista, encomendadme a Dios. Conociólo muy bien y cuidaría de hacer lo que pedía. Por otro lado, también está presente la idea de que es posible la intervención de los vivos en el mundo de los muertos mediante la oración. Es más, en el caso que nos ocupa, María Bautista es salvada de la muerte por Dios al escuchar las oraciones de la comunidad a la que la monja pertenecía, pues la necesitaban para seguir salvando a las almas del purgatorio. Leo el texto 4. De más de 54 años sería la Madre María Bautista cuando Dios fue servido de darle una enfermedad tan rigurosa que estuvo 3 días sin pasar sustancia ni agua, y la comunidad, con tan sumo desconsuelo que no cesaba de clamar a Dios le prestase aquel sujeto por más dilatado tiempo, obligando a su misericordia con oraciones y lágrimas, y su divina majestad fue tan piadoso como siempre, mejorando la sierva que tanto amaba y quería que fuese instrumento en quien resonasen las obras de su grandeza. Y después decía: oh, ¿quién tuviera ya pasado aquel trance tan riguroso que me puso aquella enfermedad y en que padecí la agonía de la muerte, sin ver otra cosa en aquellos 3 días que una lucecita escasa y por ella
muchas personas eclesiásticas que pedían a Dios mi salud y miren para qué. Significando en esto lo que sería que Dios no la sacase de tierra ajena, que era lo que más deseaba, para gozar fuera de ella el premio de su virtud en el cielo, a que no quiso Dios llevarla tan presto como ella quisiera, como el que sabía cuánto convenía su servicio que viniese para alabanza y gloria de su nombre, consolando vivos y aliviando las penas que los difuntos padecían en el purgatorio, también publicando los que saliendo de él iban al cielo. La venerable María Bautista ofreció sus sufrimientos para aliviar las penas de las ánimas del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica resalta la comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Por ello se habla de los 3 estados de la Iglesia. Cito: hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Cierro la cita. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina en la tierra con los muertos no se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se